Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos. Espero que se encuentren muy bien. Nosotras felices y contentas, preparadísimas para este nuevo ciclo número 173. Hola Miriam, ¿cómo estás? Muy bien, Lili, gracias. Preparada, con Mar- ganas. Maravilloso. Muchas gracias, Miriam, por el tiempo, por el espacio y la pasión y la dedicación que se dan para estos ciclos. Un gusto. Gracias. Les recordamos que Miriam no sabe absolutamente nada del tema. Esto es evitando la contaminación de lo que se tenga previsto en algún tipo de información en el campo mental, emocional o sexual y detallando a momento lo que se va percibiendo a través de todos los sentidos físicos y energéticos que tiene Miriam. ¿Listísima? Pues vámonos. Miriam, te voy a pedir un poquito si te como que mueves, centrar un poquito más la imagen. Hacia Ujú. Ahí, acá. perfecto. Sí, Vale, muchísimas gracias, Miriam. muy bien. Pues listo. Miriam, voy a contar de 5 a 1. Ya uno estarás totalmente relajada para el protocolo 173 y totalmente relajada comienzas a profundizar en el tema. Comienzo a contar 5, 4, no. Oh, no. Miriam, compara el plano físico y metafísico e investiga el primer caso de clonación humana y dime en qué plano dimensional ocurrió. El primer caso de clonación humana, es decir, clonación es como una repetición del mismo ser, ¿correcto? Lo que percibas, Miriam, lo que te venga. Vale, es que cuando hace referencia a clonación, veo lo que sería coger el componente de un ser humano, de su componente de ADN, toda su información, y reproducirlo en otro ser que es prácticamente una réplica, un clon del ser original. Esto es lo que percibo como clonación. Entonces, cuando me voy a la clonación del primer ser humano, ¿es esta la pregunta? Sí, y quiero que lo observes desde el plano físico y metafísico. Vale, cuando me voy a lo que es una clonación del primer ser humano y me voy al plano físico, enteramente físico, veo que se da en el planeta Tierra. Es decir, veo como una cápsula que está adherida al planeta Tierra, como si fuera en una pirámide, lo que conocemos como las pirámides, Ujú. ¿vale? Pero no es una pirámide de Egipto, es anterior. Es un tipo de pirámide que está por Centroamérica. Entonces veo que un ser humano que viene de una experimentación en laboratorio fuera del planeta Tierra es clonado con otro ser humano. Es decir, veo un tipo de homínido como una especie de primate, pero es un primate muy parecido al ser humano, y se le ponen unas características que están en el ADN
del ser humano original y se le ponen a este ser humano como una experimentación. Es una clonación, pero no obstante, la información que tiene el ser humano posterior, es decir, el que es clonado por el original, por así decirlo, desarrolla unas características que no son exactamente iguales a la información de la clonación original. Es decir, a la base es el mismo origen, pero desarrolla características diferentes. Muy bien. ¿Algo más? Bueno, esta sería la respuesta a la pregunta. Física. Ahora en la parte metafísica. Vale, en la parte metafísica, cuando hablamos de la clonación del primer ser humano, como tu pregunta refiere, Lili, en la parte metafísica veo que las clonaciones en el campo metafísico, antes de que se den en el cuerpo físico, es decir, antes de que se inserte la información en un cuerpo de homínido, es decir, de un ser que no es un ser humano todavía, pero tiene características humanas, un poco, se da en experimentación en otro plano, en un plano metafísico, y se da por seres que conocen la ingeniería genética y a pesar de que está en el campo metafísico, porque no está en el campo, no se está dando en el campo material, estos seres también tienen un cuerpo físico con otra densidad, porque están en otra dimensión o en otro espacio de densidad, pero también tienen cuerpo físico. Y cuando lo insertan a posteriori en el ser humano, lo que sería la experimentación, lo hacen físicamente. Muy bien. ¿Algo más? A medida que el ser humano o esta especie de primate homínido se va mutando, va cambiando las características, porque hay algo que es original en cada uno de ellos, a pesar de venir de la misma base. Es que lo veo como si fuera una forma muy parecida a lo que sería el diamante, tallado de muchas formas, y las reproducciones que se van dando son diferentes formas de la misma figura geométrica vistas desde diferentes ángulos. Muy bien. ¿Algo más? No, Lili. Muy bien, Miriam. ¿Quiénes son los que primero clonaron el ADN humano y con qué propósito? A ver, cuando me voy a los primeros experimentadores o de carácter científico que clonaron el ADN humano, me voy a unos seres que no son del planeta Tierra. O sea, no son de aquí originales. Han estado aquí y han estado en otros espacios-tiempo, planetas, galaxias, pero no son de este planeta y no son de esta galaxia. ¿Algo más? Sí, son seres muy grandes, con un aspecto que parecen como entre una especie de draconiano y algo humano, con la cabeza alargada, o sea, los cráneos tipo cónicos, así, muy inteligentes y muy antiguos. Y llevamos dentro de nuestro ADN
su información, ¿eh? Ujú. ¿Algo más? No. Muy bien. Dime, ¿la especie humana ha sido alguna vez clonada en el plano físico de la realidad? Sí, no o parcialmente. Sí, es decir, después de la clonación de estos seres, que son los seres que de alguna forma insertaron este experimento en el homínido, el ser humano como tal, algunos completamente humanos y otros híbridos, en laboratorio han clonado. De hecho, se da en las clínicas de fertilidad con mucha normalidad. Coger ciertas características de ciertos seres humanos y reproducirlas. Ujú. ¿Algo más? Es muy normal, se da con muchísima normalidad. De la misma forma que se clonó a este animal que es que se llamaba Dolly, Ah, ¿oveja? sí, una oveja, exacto, una oveja, se clonaron varias. Se ha dado con niños también. Muy bien. Describe a mis tres, la primera clonación del hombre con respecto a este plano dimensional. No te oigo, Lili. Si existen ambas clonaciones, ahora progresa y compara con respecto al aquí y a la ahora la clonación humana etérica con la clonación humana física con las técnicas de intervención. ¿Qué percibes? A ver, la clonación etérica y la clonación física en un cierto punto van unidos, porque todo ser que se manifiesta tiene una parte etérica o energética o que forma parte de un éter y después tiene la parte física que es el cuerpo de carbono donde este ser se manifiesta. Se han dado clonaciones, según lo que estoy viendo aquí, se han dado clonaciones de cuerpos físicos sin tener la esencia etérica de un cuerpo energético o de una esencia. Es decir, se reproduce un cuerpo, se lo mantiene en forma vegetativa que vaya creciendo, pero no tiene una información, o sea, no tiene esencia de vida. Entonces están como en una especie de tubos y está orgánicamente vivo, pero no está animado. Etéricamente no está animado. Los veo como en unos contenedores grandes con un líquido y respiran por respiración artificial externa y son como seres humanos orgánicos, pero no tienen esencia. ¿Me explico? Como botargas, ¿no? Sí, están Mm, ahí, los tienen ahí. mm, De vez en cuando de vez en cuando los agarran mm, y les insertan la clonación etérica. Aquí está la mm, diferencia. ujú. Y lo hacen muchas veces, por ejemplo, habiendo clonado un ser humano sin esencia, sobre todo en el caso de las abducciones, cuando existen abducciones de inteligencias extraterrestres o otros campos que coexisten con el ser humano, se llevan al ser humano, clonan el cuerpo, le ponen unas características X que es una clonación parecida a la esencia y lo vuelven a bajar al plano físico, pero no es él. Mm, ¿Me explico? sí. Sí. ¿Hay diferencias para el que es clonado o al que se clona? ¿Qué percibes? Sí, o sea, de un ser original. En este caso Mm, me baso en la clonación puramente humana de laboratorio.
es decir, en lo que sería la producción de bebés. Sí. Se clona, las características son iguales, pero el desarrollo del bebé, al recibir los inputs, por ejemplo, ya partiendo del vientre de la madre, él puede recibir una cosa que el otro no. Que el original no lo ha recibido. Se desarrolla otro carácter o se desarrolla otras habilidades. Es como que el medio donde se desarrolla la clonación, a pesar de tener una información igual, el simple hecho de ser observada desde fuera, es decir, el observador ya cambia el experimento. Y vivir esa observación ya cambia el resultado del experimento. ¿Me explico? ¿Algo O sea, más? la revista, la revista, perdón, es que estoy leyendo, me he ido a una revista, perdón, de clonación. El resultado no es el mismo. ¿Algo más con respecto a alguna diferencia que te llame la atención? Bueno, que se pueden dar clonaciones del mismo clon, o sea, de la misma información original en distintos clones con exactamente la misma información insertada, no obstante el resultado es completamente distinto. El resultado en lo observable. Muy bien. ¿Existen diferencias con el clon que se obtiene? A ver, a modo puramente biológico y de información, a la base no hay diferencias, pero el hecho de que se cree una nueva vida, es decir, se independice y esté expuesto a otros estímulos, a otros factores, a otros medios, ya crea las diferencias, sobre todo porque lo que se crea cambia según el observador. O sea, quien lo está observando, y el observador que observa a A no lo observa de la misma forma que observa a B. Y esto ya lleva a que cambie la composición que mueve a B. ¿Me explico? Muy bien. ¿Algo más? Es muy interesante. Muy bien. Entre la clonación humana física y etérea, ¿cuál de las dos es más productiva y cuántos clones se pueden crear? A ver, productiva depende cómo se mida. Es decir, si es una clonación puramente biológica, para crear seres con características básicas iguales, la que es más productiva es esta, porque se pueden crear cuantos uno quiera. Ahora, el resultado, algunos de ellos morirán, otros no se desarrollarán y quedarán algunos. Desde el punto de vista etérico, las clonaciones etéricas es que son constantes. O sea, se dan en otros planos y se insertan en seres humanos. Es que productiva depende para qué sea. Por ejemplo, para los seres humanos que experimentan es más productiva la meramente biológica, pero para los seres que no son humanos y que están experimentando a otros niveles, el cuerpo físico para ellos es el contenedor de lo que ellos generan. ¿Algo más? Es productividad, depende para qué y para quién, Mm, visto desde el punto de vista humano o, digamos, entre comillas, no humano. ujú. Muy bien.
¿Quiénes son actualmente los que son capaces de clonar el ADN humano desde el punto de vista etérico y qué fin es con el que lo realizan? A ver, desde el punto de vista etérico, clonar toda la información del ADN, toda, incluida la esencia pura, no lo han conseguido. Es decir, lo hicieron antiguamente lo que se llamaría los genetistas, pero actualmente otras razas y subrazas lo están intentando y no pueden. Es decir, consiguen crear un ser, consiguen clonar una serie de características, pero lo que sería lo que nosotros le llamamos la esencia pura o la esencia, lo esencial que es una parte como del todo que tenemos los que estamos por aquí, no lo han conseguido. De hecho, están bastante frustrados porque no lo pueden conseguir. No te oigo, Lili. ¿Te refieres a esa llama energética como una chispa, un input, algo que no pueden replicar, Correcto, Lili. a No la lo puede. parte subliminal, a la parte energética? Exacto, no lo pueden replicar. Ujú. Ahora iremos. ¿Quién es capaz de clonar físicamente el ADN humano y con qué fin lo realizan? Los mismos seres humanos, otros seres humanos reptiloides, draconianos, con ayuda de unos grises que son como máquinas científicas, porque los grises son como robots biológicos, aunque algunos de ellos tienen una inteligencia para la clonación. Después, otras razas que son razas genetistas. Hay varias razas, se dan experimentos, los seres humanos también. Ujú. ¿Podrías escribirme las razas, Miriam, por favor, si te vienen los nombres o las Sí, características? sí. Grises, los que son más altos, Ujú. reptiloides, dragonianos, humanos, hibridación de humano con felinoide. Y este tipo de draconiano, que no es bien un draconiano, son como seres que parecen dragones, pero son con características como humanas, que son muy grandes. Ujú. Yo diría que son como dragones, pero hay dos líneas. Ujú. Una línea que es genetistas que consiguen insertar la esencia, digamos, la esencia pura o cósmica, que es como una esencia original que ellos tienen y la han traspasado, pero que es el principio del cosmos. Ujú. Y luego otros que lo hacen por otra línea, que estos no lo consiguieron. De hecho, no querían conseguirlo, porque no querían que el ser humano tuviera características entre comillas, únicas o se conectara con el universo. Mm. ¿Más de replicación? Más de replicación. Mm. ¿Existe alguna información acerca de otro tipo de razas o son las más prominentes? A ver.
Veo como otro tipo de grises que parecen como, no son grises, son como anfibios. Anfibios pequeños, que estos son muy expertos en hibridar, o sea, en interferir en los vientres maternos. Sí, son unos seres bajitos, con los ojos muy grandes. ¿Sabes el Jedi de la Guerra de las Galaxias? El Ujú. pequeñito, El que eh, es verde, el pequeñito ese, no sé si es Jedi, no sé cómo se llama. es El de Baby Yoda, ¿no? O Yoda. el pequeñito ese es Sí. como que parece este tipo de seres, pero más redondeados, ojos más grandes, son como anfibios. Mm, Se mueven dentro del líquido materno, con Amniótico. muy, Ok. simbiótico, con muchísima agilidad. Muy bien. En esta parte termina la exploración de las preguntas del protocolo. Vámonos a la parte de la exploratoria libre, Miriam. Me llamó muchísimo la atención que en una parte es una réplica, pero quisiera que lo explicáramos de manera más detallada. ¿Cómo realizan esta base? Me llama la atención que dices que en una base es replicable completamente igual, pero quiero que me la detalles de manera fisiológica como lo percibas. Sí, o sea, por ejemplo, cuando van a clonar a un ser humano y eligen a otro ser humano, que es el ser humano el original, por así decirlo, ¿eh? Sacan lo que sería la información que contiene la espiral de ADN con todo el contenido de este ser, con sus vivencias, con su carácter, porque esto se manifiesta también en el ser humano, sus experiencias transgeneracional, toda esa información es exacta y la insertan en otro ser humano, es decir, en otro cuerpo físico que todavía no es un cuerpo físico porque están jugando con embriones. Mm. A ver, entonces, ¿cómo sacan la información para empezar? Del ser humano base, lo vamos a llamar. Hacen como una copia, sacan una información, la insertan como si fuera en una especie digamos, un chip, pero Ujú, es algo que es como biológico. ujú, ujú. Es como un chip con información, es como biológico, es como, por así decirlo, cuando me acerco y lo miro, es como si fuera una plantilla con un montón de información. Ujú, Hacen una réplica y lo insertan en lo que sería una espiral de ujú. ADN de un ser que al principio es neutro. Dime, ¿cómo sacan la información, Miriam, del humano base? La clonan, es decir, la reproducen. Es como si tú coges una, una, una información y haces un escáner. A ver, entonces, por escáner. Es como una especie de escáner. Ok. Es como una especie de escáner, es como una especie de plantilla que también coge. Es complicado, es como una plantilla que como si hicieran una impronta en algo biológico, escanean la información, transfieren la información y tienen como un chip, Ujú. por así decirlo. ¿Cómo Eh, está el humano base en ese momento? ¿Dormido, despierto? ¿Cómo autorizó? lo que yo estoy viendo está dormido, pero en Dormido. algunos casos se puede hacer, en algunos casos, cuando no son humanas, las clonaciones lo Sí. pueden hacer con un ser humano despierto. ¿Lo hacen a nivel físico?
o energético o cambia la dimensión? ¿Cómo lo percibes? Físico y energético, De las dos, ok. de las dos formas. Me decías que van mucho de la mano, ¿verdad? Sí, es que es muy difícil separar una cosa de la otra. ¿Qué autorizaciones dan? ¿Cómo se autoriza la réplica? A autorizaciones previas a venir a la Tierra para experimentación, haber formado parte de experimentaciones y ser producto de una experimentación. Cuando cuando la persona es producto de una experimentación o experimentaciones previas, Ujú, es como que se puede dar en cualquier momento. ujú, ok. Esto escanean, sacan la plantilla, la replican. ¿Cómo percibes el factor tecnológico en estos puntos? Es una tecnología, veo varias tecnologías. Ujú, Es una tecnología muy avanzada a base de láseres y como una especie de escáner que no solamente escanea lo que sería la forma, por así decirlo, sino que escanea y absorbe la información, la clona, la copia. la copia, muy bien. Es como una copia. Ujú. Ya que realizan esto, ¿observas o percibes que hay algún tipo de cambio en el humano base? Sí, ¿Qué? el humano base queda vinculado a otras formas de vida, es decir, a otros clones. Y como hay una conexión, cuando se produce un cambio en él, se produce un cambio en los clones. Y cuando se produce un cambio en los clones, se produce un cambio en él. O Ujú, sea, no es un ser independiente. ujú. Hay como una simbiosis en los clones de él. Esta simbiosis es lo que a veces se puede percibir como humanos parasitados o como con infecciones o padecimientos que no logra detectar en un origen propio, energético o físico. En cierto punto, sí, porque si algo le sucede al clon 1, Ujú, le llamo clon 1, original, clon 1 y clon 2, porque estoy viendo dos clonados que han sido clonados a la misma vez, que parecen como gemelos o mellizos, ¿vale? Que son el resultado de esta clonación. ujú, Cuando algo le sucede al clon 1, automáticamente se desarrolla de una forma distinta en el clon 2 y a la misma vez en el original también se desarrolla. ¿Qué quiere decir? Que si uno tiene una infección en el ojo, esa información pasa al otro y a lo mejor se le desarrolla otro tipo de enfermedad o patología física o psicoemocional y el otro también la recibe. Es que hay como una conexión, no son independientes, ¿eh? ujú. ¿Tienen resonancia el campo mental, emocional y sexual del humano base a los clones y viceversa? Sí, Ujú. sí. Estos clones suelen encontrarse, suelen verse, percibirse o sentirse. Sí, cuando tienen conciencia, Ujú, o sea, ellos se perciben y se sienten, evidentemente, aunque estén lejos.
Se pueden dar fenómenos de telepatía, de viajes astrales, de encontrarse. Sí, porque es que vienen de la misma raíz, pero si los separan, si los separan se encuentran, Lili, y se perciben en el campo onírico, en los sueños. ¿Hay una especie de búsqueda? No es que sea una búsqueda, es que como lo estoy viendo aquí, más que una búsqueda, ellos lo perciben como algo inevitable, como pertenecen al mismo lugar. ¿Resonancia de origen? Sí, Mm, es como que hay una información etérica que está conectada. ujú. Ok. Entonces, ¿qué diferencia percibes entre una clonación que sí concibe un acoplamiento con esencia al que no lo tiene? O el que viste en estas cápsulas que están eh, esperando. A ver, la clonación que sí que contiene esencia es la clonación que el ser humano puede hacer. Es decir, cuando se produce una clonación de seres humanos en el campo etérico, o sea, en el campo físico de la Tierra, algo sucede porque en algunas ocasiones lo insertan en un vientre materno. Algo sucede que una parte de la esencia pura o de la energía cósmica pura, que es una esencia que lo mueve todo, pasa al ser. Pero cuando se dan clonaciones con seres humanos por seres extraterrestres, no sucede. Les llamo extraterrestres porque los percibimos fuera de la Tierra, pero no son extraterrestres. Es la parte de los seres energéticos que realizan a nivel energético la clonación. A eso Correcto, o sea, lo hacen dentro de la Tierra, pero en otra dimensión. en otra dimensión. Ujú. Estos seres que su objetivo es clonar eh, seres humanos o obtener el contenido energético de esencia pura que tiene el ser humano y ponérselo ellos, Ajá. Ahora vamos a ver. Ujú, no lo consiguen, no lo consiguen y de ujú. hecho están muy frustrados y muy enfadados. Pero no obstante, los genetistas, o sea, hay unos seres cósmicos que son genetistas, que han experimentado con muchos planetas, que no son de esta galaxia. Estos genetistas sí lo consiguieron. ¿Estos genetistas ya son en ellos mismos hibridaciones? Son hibridaciones, pero autohibridación. Sí, no por experimentación de otro ser, sino ellos han conseguido hibridarse a través de su corrección o vamos a ponerlo mutación, ¿sí lo ves así? Sí, ellos han Mm, conseguido perfeccionarse, mm, digo perfeccionarse a sí mismos. ujú. Y ellos a su vez entonces clonan esa información, la replican, la reproducen, la copian, pero sueltan el proyecto. Hay dos líneas, como los he Ujú, descrito. Unos sueltan el proyecto para que se autogenere a sí mismo y se autoexperimente a sí mismo. ujú. Y otra línea controla el proyecto y no lo deja fluir. Lo quiere, Manipula. lo quiere interferir, interfieren. Ok, Son los, entonces, sí, dime, son los primeros interferentes. interferentes.
Dime si estos interferentes lo que están buscando, primera instancia, es tener las capacidades y cualidades a través de estos cuerpos, pero sin manifestarse directamente. Sí, Y la otra sería obtener esta parte energética a través de la captura o de la dominación. sí, porque ellos saben que esta parte energética es lo que va a hacer que su guerra personal, tienen una guerra personal con los otros genetistas. Es como una guerra y estas guerras se han dado en Marte, se han dado en muchos lugares. O Como sea, es que confrontaciones, ¿no? Sí. confrontaciones, el que es el control de las creaciones, Ujú, el control de las creaciones. Este control que tienen ellos es una guerra personal contra, por así decirlo, los genetistas que de alguna forma dejan que su experimentación se autoexperimente a sí misma, mm, pero esto lleva a una mejora y un autoconocimiento de los seres que han sido con una parte clonados de ellos, de estos genetistas, que puede superar al creador. Y por eso esta línea de genetistas no lo permiten, y invaden, parasitan, desconectan. ujú. Observa, Miriam, hay una teoría muy fundamentada incluso en la educación, que somos una raza que evolucionó de un primate, es homínido. Sin embargo, esta teoría o bueno, no es teoría, este fundamento, por el paso del tiempo que se ha llevado, no ha sido replicado en la misma forma. ¿Esto cómo lo percibes? ¿Como realidad o como verdad absoluta o parcialmente sesgada la información? A ver, es información sesgada, porque cuando yo observo el planeta Tierra, cuando lo que serían los seres del planeta Tierra que habitaban este planeta, existían homínidos, homínidos con formas parecidas a los primates. Entonces, estos primates fueron de alguna forma hibridados energéticamente en su espiral de ADN con una información por unos genetistas externos al planeta Tierra. No hay una evolución como tal, porque escogieron a seres humanos parecidos a nosotros, o sea, a homínidos parecidos a nosotros, y experimentaron con varias líneas. Sí es cierto que cuando vemos la teoría evolucionista de la evolución, vemos que hay ciertos primates que no sobrevivieron. Ujú, Algunos de ellos también forman parte de la experimentación, y sobrevivió el Homo sapiens sapiens, que somos nosotros. Pero no es que el ser humano haya pasado de caminar así a ponerse de pie, y no, es que fue un homínido extraído de la tierra, hibridado y cargado con una información extra. ujú. Y ese extra o ese shot, ¿no? Sí, Da diferencias a co-crearse o manifestarse o a reproducirse de una diversa manera. claro, Mm. Ahora, claro. ¿cómo percibes que ha sido esa mutación? Porque si nos basamos en eso que se sustenta la educación de dónde venimos, como teoría evolutiva,
pues no debería de existir una diferenciación fisiológica en las razas, entre comillas. ¿Qué percibes con respecto a las razas? ¿A qué somos? Eh, Parte asiática, ¿no? Características muy, muy específicas, pieles diferentes, formas diferentes. ¿Qué percibes, Miriam? A ver, aquí hay 2 puntos, ¿vale? Los primeros experimentos con homínidos por estos seres que yo percibo como seres que en algún momento fueron incluso adorados al principio de los tiempos, porque iban viniendo aquí, ¿vale? Y llegó un momento que coexistían con el ser humano, ¿eh? Los primeros experimentos que se dieron fueron concretamente en un punto concreto del planeta Tierra, Ujú. ¿Cuál? África. Ujú. ¿Por qué? Pues porque escogieron ese punto, Ujú. porque había también tenían muchos lugares energéticos donde les era más fácil acceder, pero se dieron simultáneamente en lo que actualmente llamaríamos eh, el Centroamérica, Ujú, África, China, ujú. Antártida. Te estoy hablando estoy viendo un planeta Tierra que no tiene nada que ver con el planeta Tierra actual, porque es que no había división, era todo como una placa. Muy bien, en la placa, pero ¿me estás haciendo referencia a los territorios que actualmente conocemos con estos nombres? Sí, Muy bien. lo que llamaríamos, donde ahora están colocadas las islas Hawái Ujú, en el Pacífico, ujú, era como un continente emergente. Y ujú, otro continente que está, ¿dónde está? Bajo el agua actualmente está cerca de donde está Irán, Turquía, mira, y por ahí, pero la parte externa que había agua. sí. Se dieron ahí experimentaciones simultáneas. Ahora, el territorio define el tipo de seres con los que se hibridan. Me refiero a que si hay genetistas que pactaron con diversas razas para hacer hibridaciones y por eso esos territorios se replicaron con características específicas de razas No, o no. lo que sucedió fue lo siguiente. Inicialmente, el homínido que eligieron varios de diferentes líneas y algunos se mezclaron con otros y dieron como resultado un fenotipo con una tipología que se adaptaba al clima, al medio y a las necesidades. Por ejemplo, los de los climas más calientes necesitaban una nariz más ancha para poder respirar, para que entrara más aire. Y se desarrolló la forma de la nariz como más amplia, porque te estoy hablando de hace millones de años. Por ejemplo, los que estaban en zonas que eran más con árboles más altos, eran más altos. Se tenían que ver más a distancia. Los que vivían, por ejemplo, en la zona de lo que es Australia, en el desierto y todo esto, aunque no era así la Tierra. Sí, sí. Hay zonas que ahora son desérticas que antes no eran. Pues tenían unas características para poder estar en el medio y se fueron de alguna forma tomando características para sobrevivir. Ujú.
¿Me explico? Totalmente. Entonces, ¿qué da la diversidad en la parte de coloración corporal en las clonaciones? ¿Esto muta o también es una replicación en estos inicios? No, porque al principio todos los seres humanos eran del mismo color. Mm, muy bien. Todos los seres humanos eran del mismo color, porque el homínido que escogieron era como de un color, habían dos colores, el Mm, de las hembras y el de los machos. La mm, hembra era como más clarita, pero oscura, y el macho era muy oscuro. muy bien. Miriam, me dices que se vino a hacer el proyecto esta parte de genetistas, ¿no? Realizaron el proyecto, llegaron, lo realizaron. Pero, ¿en qué se basan para replicar el fenotipo humano? Solamente el fenotipo. Es que la réplica del fenotipo fue algo casual. Es decir, ellos solamente insertaron una información Mm, en la espiral de ADN del homínido. Y estos homínidos se empezaron a mezclar entre ellos mm. y dieron diferentes tipologías adaptativas al medio donde vivían. Pero tú los percibías a los genetistas en una parte como físicamente similares a los humanos o no? Es que no es, a ver, más que físico, Ujú. porque físicamente son muy distintos, son, ¿Cómo son? mira, Ajá. son enormes, Ujú, ujú, bípedos, con un cuerpo como todo, como con, se percibe como musculado, pero es como un poco como un reptil, ujú. pero no es bien un reptil, es que es un ser diferente. Como con estas mezclas entre anfibios y reptiles que son entre peces, pero como más vertebrados, como más Sí, parece un mov ser, movi mo como que se mueven más fácil. son muy altos y son bípedos, tienen un cuerpo oscuro, algunas hembras son más claritas, Mm, tienen un rostro que llevan una cosa aquí en metálica. mm, Tienen un rostro que es como humano, pero muy marcado. mm, Y, okey. y algunos tienen cola y otros no. Ujú, Miden, miden como, a ver, pueden haber hasta de 6 metros. ujú. Muy bien. Miriam, desconecta de ahí y ahora quiero que observes actualmente cómo percibes que está el proyecto clonación sin esencias. El proyecto Clonación sin Esencias lo están llevando a cabo razas fuera de lo que sería el concepto de terrestres. Se da a cabo en intraterreno y extraterreno, fuera, en plataformas de experimentación. Es un proyecto que se pactó en un inicio con los militares no hace tanto. Se pactó un proyecto de abducción de seres humanos, se dio un permiso. Ujú, Los militares, principalmente Estados Unidos en un mm, principio y después Rusia,
dio la permisión para la abducción de seres humanos y la experimentación. Por lo tanto, hay plataformas intraterrenas, extraterrenas, fuera de la Tierra, y en otros lugares, como por ejemplo en la Luna. Y se están dando experimentación. ¿Estos cuerpos están vivos aunque no tengan esencia? Estos cuerpos están orgánicamente vivos, algunos tienen la esencia fuera de ellos y es como si la esencia viviera independiente del cuerpo. Se han intentado sacar esencias y ponerlos en otros cuerpos, pero el experimento falla y es bastante terrible lo que intentan hacer. Dime, ¿para qué es este tipo de clonaciones de estos cuerpos orgánicos? Ve ahí el proyecto. Sí, para conseguir crear seres humanos con finalidades poderosas como tiene un ser humano con esencia pura, con la esencia pura dirigida y que no sea libre. Mm. Es como que están intentando el ser humano consciente alinearlo para sus fines, pero es que es imposible porque un ser humano consciente y conectado con su esencia pura es tan potente como que puedes hacer que automáticamente tiemble el suelo. Mm. Y esto no es replicable sin la esencia. ¿A esto te referías que no lo logran? No lo logran. Muy bien. Miriam, dime si percibes que este tipo de experimentos están teniendo éxito o fracaso. Fracaso total. No Ujú, hay éxito, no lo consiguen. Por eso no pueden dominar el planeta Tierra. ujú. Muy bien. Miriam, con respecto al ADN, a la parte de la clonación, ¿observas que existe también una forma en la que no se adecúa directamente la clonación a esas esencias o sí? ¿O depende de los permisos que se otorgue desde la esencia o desde la clonación, como lo que autoriza, ¿no? El humano base para la clonación? Depende de los permisos, pero es que los permisos pueden ser individuales Ujú. del ser en concreto o pueden ser permisos y acuerdos que se pactaron anteriormente. Sobre todo veo estos militares negociando con estos seres y de alguna manera como otorgando una cantidad de sacrificio. Sacrificio. ¿De Sí, otras esencias? de otras esencias. Ajá. Como los kamikazes en algún momento eran en la guerra que decidían ajá, Sí, intentar ser líderes, pero realmente lo que estaban era haciendo sacrificio de otras esencias. sí, sí, porque si las personas no son conscientes y empiezan a realizar prácticas, por ejemplo, de devoción, de New Age o de creer en deidades o en cosas o en factores externos, lo que hacen es que muchas veces estas personas, porque son seres humanos también, que negocian con estos seres la clonación, los dan como a peso, por así Ujú, decirlo. ¿Me ujú, explico? ujú, Por eso hay tanto interés en que el ser humano esté de alguna forma desconectado de él y dando su energía a algo externo. Y muchas veces esto externo incluso pueden ser los propios gobiernos ujú, que dan a tanta gente, ¿no? Por ejemplo, 15.000 abducidos. ujú. Justo así lo sentí. Muy bien. Desconecta de ese punto, Miriam. Quiero solo revisar. Regresa a la parte en la que estás viendo al homínido que es abducido e insertado, ¿no? Con este material.
Quiero que observes actualmente si esto tiene una correlación de intento de clonación a través de todo lo que se manifestó en estos 2 años de la plan de IA y con respecto a las VK1. Sí, sí, porque la línea que he descrito antes como los genetistas controladores, no los genetistas que dejan que el propio experimente se autoexperimente, sino la línea de los genetistas controladores ya no saben qué hacer, porque esa guerra que tienen en el control les está saliendo mal. Entonces querían insertar en el ser humano ya en la Tierra ciertas maneras, Características. características para aislarlo de la conexión consigo mismo, pero es inevitable. O sea, pueden hacer lo que quieran. Hay una gran porción de humanidad que está despertando y, como he descrito antes, cuando un ser humano despierta o conecta, inevitablemente su alrededor conecta también, que es lo que ¿Conecta hemos con visto. su esencia? ¿A eso te refieres? Claro, claro, porque si tú cambias, yo cambio. Y si yo cambio, cambia Pepito. Es inevitable, es lo que he descrito antes, porque al final todos somos un producto de lo que sería la clonación original. Entonces, no pueden con ello. Y del visualizador, como lo decías al inicio, ¿no? Exacto. Que desde ahí ya se crea un cambio. Muy bien, Miriam. Están frustradísimos, vamos. Pues muy interesante el tema. Desconecta de todo y de todos porque vamos a regresar aquí y ahora. Voy a contar de 1 a 3. Ya 3 estás completamente despierta. 1, regresando a tu cuerpo, feliz, armoniosa, contenta. 2, totalmente desconectada de todo y de todos. 3, abre tus ojos. Hola Miriam, ¿cómo estás? Hola Lili, muy bien, Me, estupendo. me encantan estos temas. Son hilos que van entendiéndose de manera más precisa. Gracias al equipo de Investigations. Gracias a todos los que nos ven en casita. Miriam, muchas gracias. Nos despedimos. Espero que les guste y les pedimos que manden sus temas a investigar al correo de investigations@calogero.com y que nos sigan en otras plataformas, Telegram, Facebook, YouTube, y pues a ver qué más se van anexando. Gracias. Chao. Chao. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo
que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esta información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia.
No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena,
para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso i severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.